Hola, ¿cómo están? Sí, vamos a hablar sobre este otro caso. Y ya sabes, consultas legales al 99-246-3954. ¿Mm? Cuando llames, envía un mensaje. No solamente llames y cuelgues. No, envía un mensaje al WhatsApp. ¿Ok? Acá, envías un mensaje al WhatsApp. Ahí. Llamas para consulta. Recibo muchas llamadas, la mayoría son vendedores. Vendedores. Para que no te confunda con un vendedor, llamas al WhatsApp 99246-3954 o al teléfono, pero envías un mensaje diciendo que eres un cliente y que buscas consulta. Entonces ya nos contactamos y veo tu caso. Bueno, ahora vamos a ver. Esta es la casación 999. Sí. ¿De qué trata esta casación? Es otra de esas tantas casaciones que no terminan con sentencia en sede de instancia, con sentencia de fondo, sino que lo vuelven a enviar de nuevo al juzgado superior, a la sala superior, ¿m? Para que lo vuelva a hacer porque ha hecho mal la sentencia. Pues la Suprema lo reenvía otra vez para que hagan otra vez la sentencia porque la han hecho mal. Así hay bastantes de estas casaciones. Solamente hemos encontrado hasta ahora una en la cual ha habido pronunciamiento de fondo en sede de distancia, sí. Pero solamente es una, y esta pues es más de lo mismo, pero la materia es distinta y los elementos son distintos. ¿De qué trata? Bueno, trata de dos contratos, de un matrimonio con una persona, ¿no? Julio y Regina, ¿no? Este matrimonio ofrece en venta a Gloria dos lotes en la ciudad de La Merced, aquí en Junín. Sí. Bueno, suscriben un contrato preparatorio de compraventa en el 2007, ¿no? O sea, es un contrato preparatorio. O sea, no es el contrato definitivo, sino el contrato preparatorio. Por lo general tienen opciones de compra, opciones de venta, bueno, depende de la situación. Entonces, suscribieron un contrato preparatorio, que es la antesala al definitivo. Y en ese contrato preparatorio se entrega un pago inicial de $9,000, que fue recibido por Julio y por Regina. El precio final al cual se iba a vender el bien quedó pendiente de fijación. ¿No? ¿Y qué sucedió? El contrato de compra-venta, el contrato complementario de compra-venta, se suscribe el 2008, al año siguiente, pero solamente lo firman Julio y Gloria. La esposa de Julio, que es Regina, no firma el contrato. Y en ese contrato declaran cancelado el precio de $17,200. Ujú. Entonces, eso fue lo que origina la controversia. El esposo fija el precio, firma el contrato, entrega el bien, pero lo hace sin la esposa, a pesar de que el contrato preparatorio había sido firmado por ambos esposos con Gloria. Esa es la controversia. La pregunta es, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿El dinero ingresó a la sociedad conyugal, según reconoció Julio, el esposo, en un proceso de prueba anticipada? ¿Mm? Ahí está. Entonces, la pregunta es, si ingresó a la sociedad conyugal, entonces podemos pensar que tácitamente la esposa también aceptó el contrato de Julio, si se benefició del dinero que trajo Julio producto de esa venta. Eso, esa es la controversia. Y para conocer cómo piensa la Corte Suprema acerca de esa controversia, tenemos que esperar otro buen tiempo. Sí, otra vez. Y ya. Bueno, mm, la demanda es el 2010. Gloria interpone la demanda, pide que le otorguen la escritura pública. Y en esa demanda, la demanda la interpone contra ambos esposos, solicitando que se formalice la transferencia de los lotes. Bueno, entonces, Regina contesta la demanda, pero no, lo contesta mediante un apoderado y reconoció las tratativas, pero alegó nulidad
por falta de su consentimiento en el contrato de compraventa, o sea, el contrato que le dicen complementario. Eso, o sea, reconoció el preparatorio, pero no reconoció el contrato final. Es, reconoció el preparatorio de compraventa, pero no reconoció el contrato final, o sea, el de compraventa. Eso es. Entonces, cuando va a decisión del juez, ¿m? El juez declara fundada la demanda de Gloria, ¿m? Y ordena otorgar la escritura pública. ¿Por qué? Porque argumenta que la compradora no podía perjudicarse por la mala fe de los vendedores y que el pago total estaba acreditado. ¿M? O sea, hizo el pago total, y no podía perjudicarse por la mala fe. Y ya, bueno, hay mala fe, bueno, eh, sucede que el pago, eh, ¿cómo, cómo argumentas que el pago está acreditado? ¿Cómo argumentas la mala fe? De que aquí ha pasado algo, ha pasado, pero ¿cómo lo argumentas? Cómo lo sustancias? ¿Cómo lo introduces en el proceso? Eso es lo que la Corte Suprema observó. Va la sentencia de vista, va a la sala, y la sala confirma la sentencia, que declara fundada la demanda, y señala que la voluntad inicial de ambos cónyuges quedó acreditada por el contrato preparatorio y que el pago final legitimaba a la compradora para exigir la escritura pública. ¿No? Pero también hay otros puntos que no están bien resueltos. ¿No? Sí, claro, es cierto que ambos cónyuges firmaron el contrato preparatorio. ¿No? Sí, pero eso legitima el siguiente contrato aun cuando uno de los cónyuges no lo firma. Eso, lo legitima, lo valida. Entonces, esas partes no estaban bien desarrollados. Entonces, Regina, Regina, interpone un recurso, ¿no? ¿Sí? Regina, que es la esposa que no firmó el contrato de compraventa, pero sí el contrato preparatorio, interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema y le declaran fundado su recurso y se anuló la sentencia de vista y se declaró insubsistente la sentencia de primera instancia. Es decir, se anula la de vista y la de primera instancia también se deja sin efectos, ambas. Es decir, ya no hay sentencia de fondo. Y ordena al juez que emita esta vez una sentencia, pero que verifique si los bienes eran sociales, si había una determinación clara del precio final, si está valorando conjunta y razonadamente las pruebas. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema determina que no han realizado actividad probatoria para eliminar este conflicto. O sea, el conflicto, la duda sigue ahí, sigue ahí. Entonces, como hay esa infracción constitucional y procesal, se genera la nulidad. ¿Por qué? Mira, el artículo 315 exige la intervención conjunta de ambos cónyuges para disponer de bienes sociales. El octavo pleno casatorio lo reafirma como precedente vinculante. Si un solo cónyuge dispone de un bien social sin tener poder especial del otro cónyuge, el acto es nulo por contravenir una norma imperativa de orden público. Y la sala aplicó la regla de manera abstracta. O sea, solamente aplicó la ley, pero no quiso revisar si los hechos se acomodaban a la ley. Y eso es peligroso porque la Corte Suprema no ve hechos. Pero ¿cómo haces para decirle a la Corte es que los hechos que alega que alega la sala no existen? No, no existen estos hechos. No está aprobado ningún hecho que alega la sala. Simplemente está repitiendo la ley y está diciendo que según la ley debe ser así, pero los hechos no están ahí. Eso, ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema que está surgiendo, porque como vuelvo a repetir, la Corte Suprema no ve los hechos, solamente ve la aplicación del derecho. ¿Cómo haces cuando aplican mal los hechos? Cuando los hechos son interpretados como de un modo diferente a lo que son en realidad. ¿Cómo haces? Entonces, aquí la Corte Suprema habló de una aplicación abstracta. No verificó si los lotes eran efectivamente bienes sociales. O sea, no verificó los hechos y comenzó a aplicar la ley.
Ay, o sea, ya está empezando a suceder eso ahora, ¿no? Que antes era simplemente, lo siento, los hechos están ahí, aquí no contradecimos los hechos de los jueces de primera y segunda instancia, no contradecimos los hechos. Solamente vemos si se aplica o no la ley. Bueno, pero una cosa va unida a otra. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues están pidiendo un análisis probatorio y la revisión de expedientes ofrecidos como prueba anticipada. Hay dos expedientes ofrecidos como prueba anticipada. ¿M? Y en estos dos expedientes hay declaraciones y pruebas que pueden dar certeza sobre la naturaleza de los bienes, si eran propios o eran bienes sociales. Y con esa verificación se puede aplicar correctamente o inaplicar el artículo 315 del Código Civil y decidir si la falta de firma de Regina invalida el contrato complementario. Entonces, no resolvió directamente la controversia sobre si los bienes eran sociales, sino que devuelve el caso a la Corte Suprema para que el juez de primera instancia determine la naturaleza de los bienes, precise el precio final de la compra-venta, si existe o no, valore de manera conjunta y razonada las pruebas. Entonces, vemos aquí varios artículos, ¿no? Ya he dicho, el artículo 1315, perdón, el artículo 315 sobre el tema de los bienes sociales es clave aquí, porque la disposición de estos bienes sociales requiere intervención conjunta de ambos cónyuges. Si uno solo dispone sin tener poder especial, el acto es nulo, es un acto nulo. Artículo 219.8 Código Civil. La Sala Superior omitió aplicar esta regla. No se acreditó plenamente que los bienes fueran sociales. Corresponde al juez verificarlo con pruebas anticipadas, que son esos dos expedientes que debe de revisar. Muy bien, hay otro artículo, el artículo 1425, que es el artículo que regula los contratos preparatorios. O sea, yo me preparo para contratar mañana una compraventa. Me preparo para contratar mañana, no sé, un arrendamiento, algo ya concreto, ¿no? O sea, un contrato para prepararte, un contrato que sirve para prepararte frente al otro contrato que va a venir. Eso es un contrato preparatorio. ¿No? Perfilas el contrato definitivo. Una cosa es el contrato preparatorio y otra cosa es el contrato definitivo. El contrato definitivo aquí sería la compraventa. Ahora bien, el contrato preparatorio, sucede que aquí, en este artículo, se establece el compromiso de contratar, que debe contener elementos esenciales del contrato definitivo, incluido el precio. Ese es el compromiso de contratar. Debe estar allí el precio y el bien. ¿Cuál es el bien que se va a contratar? ¿Cuál es el bien que se va a transferir? ¿Cuál es el precio? Eso debe estar en un contrato preparatorio. Recién con esos elementos se hace el contrato definitivo, pero se ponen los puntos esenciales, que es precio y bien. Recién ahí se hace ya el contrato definitivo posteriormente y ahí aparece pues la compraventa en sí. Y sucede que el precio no ha sido determinado con claridad en este caso. Entonces, esta motivación, la motivación de la sala, del juzgado, fue insuficiente, porque concluye que el pago de estos 17,000 y tantos dólares equivalía al precio total sin tener un razonamiento sólido. Simplemente lo decía porque estaba el numerito ahí en el papel, pero no razonaba por qué estaba el numerito ahí en el papel y cuál es la hilación convencional desde el contrato preparatorio al definitivo para que aparezca ese número llamado 17,200 dólares. No hacía el razonamiento de ello. Simplemente veía un número y a priorísticamente lo aceptaba, sin ningún tipo de razonamiento articulador. Pues eso es lo que ha pasado. ¿Qué más tenemos? Tenemos la obligación del vendedor. Eso está en el artículo 1549 del Código Civil. Por este artículo, el vendedor tiene la obligación esencial de perfeccionar la transferencia de la propiedad. Eso. La Suprema ordena analizar nuevamente este deber, considerando la naturaleza de los bienes y la validez del consentimiento. O sea, sí existe, eso es cierto, pero este, la pregunta es, ¿cuándo se hace efectiva esta obligación? O
sea, la ley dice que tiene la obligación de perfeccionar la transferencia. La pregunta es, pero ¿cuándo nace la obligación? ¿Cuándo devenga esa obligación? ¿Mm? Esa es la pregunta que está diciendo. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está el precio? ¿Qué dice el contrato preparatorio? ¿Mm? ¿Está celebrado el contrato definitivo de forma válida? ¿Mm? ¿Se ha respetado el contrato preparatorio? ¿Se han respetado los elementos primigenios que aparecen en el contrato preparatorio para celebrar el contrato definitivo? Solamente allí podemos ver si hay o no hay obligación. Entonces, si hay o no hay obligación. Bueno, mm, entonces aquí vemos otra vez que se invoca la facultad del juez de ordenar pruebas de oficio. El juez no ha ordenado pruebas de oficio a pesar de que debió de hacerlo porque no está esclarecido el caso. No está esclarecido. Sí. ¿Para qué ver pruebas de oficio? Para verificar las contradicciones que hay en ambas partes y garantizar una decisión responsable y coherente. No simplemente hacerlo con lo que aparece en el expediente. Si no te genera convicción lo que aparece en el expediente, si es demasiado, si hay demasiados baches fácticos ahí que no se acomodan a la norma que se está invocando, entonces hay que practicar pruebas de oficio, es lo que les dice la Corte Suprema. No es cosa de que lo hagan solamente con lo que aparece en el expediente cuando es insuficiente. O sea, debe esclarecerse la naturaleza de los bienes. ¿Son sociales o son bienes propios? ¿Son bienes del matrimonio o son bienes propios del que está firmándolo? El que está firmando, transfiriéndolo. Y el precio final, ¿cómo es que aparece ese número, $17,200? ¿Cómo es que aparece de un momento a otro de la nada? ¿Cómo aparece el precio? Si no aparecía en el contrato preparatorio. ¿Cómo es que aparece en el definitivo? Hagan la ilación de eso. ¿Cómo aparece? Ah, eso, o sea, pregúntense, ¿no? No, no es que las cosas tengan que aparecer espontáneamente en el expediente y se tengan que dar por ciertas. No, hay una articulación fáctica o jurídica, procedimental. Hay una articulación. Las cosas no aparecen de la nada. Los datos que aparecen ahí no surgen espontáneamente del mismo papel. Eso es lo que está diciendo la Corte Suprema. Investiguen, pregúntense. Por eso declararon fundada la casación y nula la de vista, insubsistente la de primera instancia, y ordenaron emitir un nuevo fallo. Y sobre si estos bienes son sociales o no, si el precio final eh, es un precio de origen convencional, si las pruebas han sido vistas eh, razonablemente y sin excluir las pruebas para crear una narrativa propia, sino que han sido vistas en su forma conjunta y articuladamente. Y esos puntos lo veremos si es que este juicio vuelve otra vez a subir a la Suprema y esta vez la Suprema determina hablar sobre el fondo del asunto o simplemente convalidar lo decidido en sala. Recién ahí lo veremos. Por ahora tenemos que esperar, señores. Ya saben, 992463954. 999-246-3954. Dejen un mensaje para no confundirlos con la infinidad de llamadas que últimamente aquí en Perú se están recibiendo de vendedores que, ay, Dios mío, que no te dejan hablar con los clientes porque llaman continuamente. Puros vendedores. Así que envíen un mensaje al WhatsApp y absolveré su consulta. Así que nos vemos